que Él nos concede, ¿verdad?, el estar en su casa. Siempre un privilegio estar en la casa de nuestro Dios y nos sentimos agradecidos de nuestro Dios porque Él siempre nos va a bendecir de manera muy especial. La palabra de Dios siempre nosotros la hemos escuchado y hemos escuchado. Quien bendice a Dios, nos bendice a nosotros y bendice de afuera también. Toda bendición viene de Dios. Y lo que viene fuera dice que la diferencia de la bendición de Dios, dice que no añade tristeza. O sea, lo que Dios da no le causa daño a nadie. Amén. Y aunque a veces, como dice la palabra, a veces es un poco difícil, a veces hasta un poco difícil de uno escucharla, cuando el apóstol Pablo habla de ciertos puntos a nuestra vida. En esta mañana quisiera que usted se quede ahí sentado y abra su Biblia en Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. ¿Tienen Jeremías 6? Voy a leer el verso 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Más ligero no andaremos. Gloria sea el nombre del Señor. En esta mañana quiero hablar bajo el tema: ¿por qué camino anda? ¿Por qué camino anda? Antes había un dicho que todos los caminos llevaban a Roma. Roma era el destino favorito. Ahora, por ejemplo, en Dominicana nos vamos por la vuelta, porque todo el mundo quiere llegar a Estados Unidos. Todos los pueblos, casi todas las naciones, de muchos latinos a llegar a Estados Unidos, sea por la vía que quieran, pero la gente quiere llegar. Pero hoy la pregunta es: ¿por qué camino nosotros andamos? En mi clase yo hoy hacía una referencia de cuán diferente hoy es el cristiano y cuánta diferencia cuando nosotros subimos. Decía diferencia porque nosotros teníamos un libro que se vendía 15 enemigos de la fe, pero ahora hay mucho más, hay más enemigos, se han multiplicado con relación a lo que escribía este escritor, las cosas que combatían en contra de nuestra fe. Porque en el tiempo que nosotros subimos, hace unos años atrás, la televisión cerraba a las 12 de la noche y algunas a la 1, cuando eran los viernes, que daban películas de terror. Pero lo otro era que todo el mundo no tenía televisor, y eran en casas específicas que había. Celular, empezaron a llegar los famosos guayayeros, primero llegaron los bifres y esas cosas, y a veces la poca señal, el que tenía uno tenía que estar buscando hasta mata, enganchándose para buscar señal. Recuerdo siempre que Julio después predicaba un tema de lo análogo cuando pasaron a digital.
análogo había que hacer muchas cosas. Y nosotros no teníamos eso. No teníamos un internet, no teníamos. Entonces, teníamos una facilidad, y digo facilidad, que todo el tiempo ha existido esa facilidad. Como las cosas eran así, nosotros teníamos mucha oportunidad de dedicar más tiempo al Señor. Usted dirá, bueno, pero somos la misma gente, sí. Pero el de hoy tiene más cosas que le impiden acercarse a Dios. Más cosas que te entretienen, más cosas que te jalan, más momentos, más compartir, más distracción, más llamadas, más temas. Hay mucha gente hablando en las redes sociales y muchos somos seguidores. Un día alguien me dijo, pero inscríbete. Es que yo no sé ni inscribirme en una página. Ay, así de esta manera, porque no soy, pero tú siempre, bueno, el teléfono cuando estoy en mi casa siempre está conectado si hay internet. Pero a muchas cosas seguimos, escuchamos muchas palabras, escuchamos mucha gente diciendo cosas, enseñando cosas, mostrando cosas. ¿Sabe? Tuve una oportunidad, mire hermano, a las aberraciones que está llegando la humanidad, cosas que se presentan en las redes sociales, que tal vez no la dicen y nosotros decimos que eso es imposible. ¿A dónde ha caído el hombre? ¿A dónde el hombre en este tiempo se ha apartado? Ha olvidado los principios y se ha entregado, como dice la misma palabra, que se ha entregado una mente reprobada, se han apartado totalmente del principio de Dios y han cambiado la verdad por la mentira y creen en la mentira y oye, cuántas cosas el mundo está envuelto. Y Jeremías, que el profeta, ¿verdad? Muchos lo llamaron el profeta llorón, lloraba mucho, sufrió mucho su vida, pues, pero él, en el capítulo 6, específicamente el verso 16, él llamó al pueblo que se pararan y preguntaran por dónde era que tenían que caminar. Nosotros, ¿verdad?, nos identificamos como seguidores de Jesús, como seguidores de su palabra, y eso es lo que nosotros somos, sus siervos, sus elegidos. Pero a veces debemos preguntarnos hasta dónde es nuestra fidelidad a seguir a Jesús. Hasta dónde está siendo tan fiel esa fidelidad que nosotros hemos dicho que le tenemos al Señor. Fíjense, el hombre se ha inventado, y nosotros vemos, por ejemplo, hay una película muy famosa, El Ojo de Dios. El Ojo de Dios es el que ve todas las cosas, o sea, Dios sabe por dónde nosotros andamos. Y la intención de esta película era saber a dónde estaba todo. Y sabían dónde estaba todo. Y saben que la Biblia, eso ellos no se lo inventaron. Ellos sacaron eso de la Biblia. Esa película la sacaron de ahí porque es del ojo de Dios. Y Dios está atento a todas las cosas. Cuando leemos Apocalipsis, ¿qué dice? Que los libros fueron ¿qué? Abiertos para traer a memoria todas las cosas que la gente ha hecho. Todas las cosas que la gente ha hecho. Entonces está escrita en los libros, en los cielos. Por dónde andamos, qué dijimos, qué hicimos, qué dejamos de hacer. Todo está escrito allá en el libro, en los libros. Están escritos en el cielo.
Y dice que los libros fueron abiertos y también fue abierto otro libro. O sea que hay un libro que distingue a los demás libros. En los demás libros está escrito todo, pero hay uno específicamente que dice, y otro libro fue abierto. Y ese libro, que el otro que fue abierto, dice que ahí está escrito todos los nombres de todos los que han de ser salvos. Porque dice que todo el que no se encontró inscrito en ese libro fue entonces arrojado del cielo. Israel estaba haciendo lo que él entendía. Israel había abandonado a Dios. Israel se había apartado de Dios y tenían en Dios en pocas cosas. La palabra de Dios habla que en la antigüedad cómo los hombres se fueron apartando, incluyendo a los sacerdotes, incluyendo a los profetas. Ellos todos se apartaron, ellos todos quisieron hacer como ellos entendieron. Dice que los profetas profetizaban por dinero, los sacerdotes se corrompieron, recibían dádivas, ¿verdad?, para emitir juicios. Se habían apartado, se habían totalmente descontrolado, habían abandonado el principio de Dios, habían abandonado cómo Dios le había llamado, habían abandonado las cosas que Dios le había dicho que ellos tenían que hacer. Dice que por eso entonces, cuando nosotros leemos en Jeremías el juicio que le vendría a Israel por haberse apartado de Dios, por haberse apartado de cómo Dios quería que ellos andaran. Y eso está ahí, eso está claro. ¿Por qué? Miqueas habla de esto y dice que el pueblo se apartó de Dios. Y hay un versículo que todos nosotros conocemos, que es clave en la vida, que era para Israel y que es clave para nosotros. Y siempre se hace mención de este versículo. Segunda de Crónicas 7:14. Lo conocemos. La gente del mundo lo conoce. Y algunas veces vemos políticos que a veces utilizan este versículo para mostrar una apariencia que no vive. Y es que si se humillara, ¿quién? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, y oraren. ¿Qué va a pasar? Dios lo va a escuchar. O sea, nosotros Dios nos dio una herramienta especial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, si nos hemos apartado, si nos hemos desviado, entonces el Señor nos abre una puerta y nos dice: si te humillas y oras y vienes, yo te voy a escuchar desde el cielo, te voy a perdonar, te voy a sanar y voy a sanar tu tierra. O sea, que Dios está diciendo que si nos hemos desviado, si en momento nos hemos apartado, si en momento estamos andando por donde no tenemos que andar, entonces Jeremías nos dice: párense, pregunten cuál es el verdadero camino y anden por él. ¿Usted sabe qué dijo los israelitas de aquel entonces? No vamos a andar por donde tú quieres que nosotros andemos. Esto a mí me ha preocupado últimamente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, muchos cristianos, gente de Dios, gente que en momentos eran, oír a esos hermanos predicar, a esos líderes dar conferencias, escucharlos en esos grandes eventos. Uno entendía y así era, uno iba a recibir una palabra de Dios. Y hoy, por seguir la avaricia,
por ir detrás de dinero, por ir detrás de ganancias, de tener más y de tener cosas, han ido cambiando la palabra de Dios. Y han empezado muchos, ¿verdad?, a decir que no, así no. Y están permitiendo y haciendo cosas. Y entonces se han olvidado del camino. Y digo que me preocupa porque eso nos lleva a nosotros a acarrear dificultad. Porque si nosotros vemos y la gente sigue, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo diciéndole qué iba a pasar en los tiempos de Timoteo y en los tiempos nuestros, para que nosotros estuviéramos apercibidos, porque ahora hay muchas cosas, hermanos, muchas cosas que nosotros tenemos que prestarle atención y saber por dónde nosotros estamos andando y saber si verdaderamente nosotros hemos mantenido esa guía que es Jesús en nuestra vida. El apóstol escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, el verso 1, oiga cómo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Aquí está el secreto, que muchos dicen apostatarán de la fe, pero escuchando ¿qué? Espíritu. La Biblia tiene un verso muy especial. Dice que lo escuchemos todos y que retengamos lo bueno. Nosotros no somos jueces para decir cuando alguien dice Dios me dijo y que me revelaron. A veces, bueno, yo un día le pregunté a un hermano y él me dice que hay un hermano que da una palabra en internet, no es una palabra de Dios, no estoy hablando de pero es una palabra que hay que pagarla, porque es una palabra que se da con ofrendas. Los hermanos tienen que ir aportando ofrendas, y a veces esa ofrenda a veces dice que dura hasta 1 hora y hora y media para él declarar la palabra de ese día, la palabra de bendición que Dios ha depositado. Y nosotros, ¿verdad?, como queremos escuchar una palabra de bendición, queremos escuchar una palabra de profetas, dice que van aportando de 20, 50, 100 dólares ahí. Cuando ya él entiende que ya entró lo que más o menos quería, entonces él declara la palabra. ¿Pero lo hace una vez? No, muchas veces. La Biblia dice que son comerciantes del Evangelio. Están vendiendo la palabra de Dios. Bueno, lo que se ha dicho que es el ministerio, y el ministerio debe sustentarse del mismo ministerio. Yo sé que sí. Pero hay que analizar esas palabras. Palabra de Dios no está hablando, te va a dar una palabra de la Biblia y te va a hablar de las bendiciones que a ti te esperan según la palabra de Dios. La que tú tienes en las manos, la que tú recibes, cuando tú la lees, cuando tú la escudriñas, cuando tú dedicas tiempo a estar con ella, esa misma palabra, hay alguien que te la vende. Entonces Jeremías, para lo de su entonces, para lo de su tiempo, él le dijo que se pare en el camino y que pregunten por las sendas antiguas.
y que averigüen cuál es el camino y que entonces anden por él. Escucharán espíritus, pero no el de Dios en los postreros tiempos. Y la Biblia dice que si los tiempos no son acortados, si los tiempos no fueren acortados, muchos correrían el peligro hasta de perderse. Si esas son las advertencias de la Biblia, si eso es lo que la Biblia está diciendo, si eso es lo que la Biblia está enseñando, nosotros debemos recordar la palabra de Jesús en el Evangelio de San Juan. Yo soy el camino. ¿Qué más es? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús debe ser todo para nosotros, porque Él dice que Él es todo. Y el apóstol Pablo escribe y dice que Él lo llena todo, Él lo sustenta todo, Él cuida todo. O sea, Dios es todo. Jesucristo es todo para nuestra vida. Yo le puedo decir cosas, pero mis sentimientos no son los que deben guiarme a usted. Mis sentimientos no son los que deben guiarme a mí, sino la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando Dios utiliza a su siervo, cuando su siervo habla de la palabra de Dios, esa es la palabra que nosotros debemos seguir, lo que está escrito en la Biblia. Por eso el apóstol Pablo dijo a Timoteo: mira, delante de Dios y delante de los hombres, enseña lo que ha aprendido, enseña la palabra. O sea, no enseñe otra cosa, no hable de otras cosas. Habla de la palabra. Porque uno pudiera hablar de muchas experiencias, pero son experiencias propias que uno ha vivido y las compartimos para que los hermanos demás también sepan de que Dios es real. Pero lo real y lo cierto y a lo que hay que seguir es a la palabra de Dios. Por eso yo a veces le digo a personas: no entiendo, ahora como en el internet es fácil. Antes, cuando yo estaba en la escuela, a veces a ti te ponían un tema para hacerlo para el mes que viene, ese tema, porque tú tenías que empezar a leer libros y a buscar libros, a hacer todo. Ahora todo está a tiro de un clic. El profesor le puede poner el tema más difícil que puede haber, y usted va al internet y donde hay un grupo, bueno, ya usted va, le dice: mira, yo tengo un tema, ¿cuál es el tema? Tal tema. Le da un clic, te hace la introducción, la conclusión, el que si yo qué del libro, y te lo da todo empaquetado ahí, encrizado, y ya usted tiene su trabajo. Cuando el profesor lo ve, dice: wow, este muchacho, excelente, un 100. Pero si el maestro fuera ágil y le preguntara 2 o 3 preguntas de lo que está escrito ahí, el muchacho se quema. Porque yo soy testigo de que he visto muchos estudiantes ir a recoger el trabajo cuando lo van a llevar para la escuela. Van con el uniforme, pasan por el centro, vienen a buscar el trabajo y se van para llevarlo. ¿Lo leyeron? No. Pero cumplieron con llevar el trabajo. ¿Y saben qué a mí me está preocupando? Que parece que habemos a veces personas que pensamos que Dios es así como el tiempo. Y yo digo porque antes uno tenía que orar mucho, uno tenía que durar mucho tiempo en el piso, uno tenía que ir a monte, uno tenía que estar allí, uno tenía que estar aquí. Y ahora es fácil, ahora es más fácil. Dios ahora está 1000 por 1000. Usted va y al minuto ya usted tiene todo, ya se resolvió. Y eso es bueno que sea así, que Dios así, ya dije y ya, así y ya.
Pero los hombres de Dios, la Biblia dice que tienen que dedicar tiempo para hablar con Dios. No es lo que enseña el salmista. El salmista dice que pacientemente esperé a Jehová. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. ¿No es justo? Pero no dice que el salmista de una vez fue, de una vez ya tenía toda la... No. Está hablando que había que ser paciente, que había que esperar en Dios, que había que dedicar ese tiempo con Dios, que había que hacer ese contacto con Dios. Ahora, gracias a la gracia, ya la gente tiene un contacto más directo, ya es más fácil. Señor, ya tú sabes, y así es, y vámonos. Quiero una respuesta de Dios. Ya lloré y Dios me dijo que sí. Y después el negocio se cae. Y después se cae lo que emprendiste. La pregunta que a veces la gente nos pregunta, ¿pero qué Dios fue que le habló a fulano? Hay una canción sacada de la Biblia: Dios nunca falla. ¿O Dios falla? No, Dios nunca falla. No llega tarde, siempre llega a tiempo. El apóstol Pedro utilizó la palabra, no como algunos la tienen por tardanza, sino que no quiere que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso eran los discípulos que estuvieron con Jesús. Y ya había gente que estaban diciendo, el Señor se ha durado. Imagínense el tiempo que ha pasado de allá hasta ahora. Y el Señor todavía, que Él no quiere que ninguno se pierda. Y el llamado a pararnos es para todos. Porque a veces ustedes, ¿verdad?, conocemos de los sentimientos. En nuestro país hay mucho dicho de los sentimientos. Pero cuando el hombre se enamora de Dios y se enamora por algo, miren, él cruza valle, montaña, hasta lograr lo que él quiere. A veces llega un momento que dice, bueno, parece que Dios no está de acuerdo con lo que yo le estoy pidiendo. Y empezamos a desmayar. La palabra del salmista fue, dijo, pacientemente esperé yo a quién, a Jehová, y Él llegó. Amén. Y termino con esto. La Biblia habla de 10 vírgenes que se prepararon para esperar al esposo, porque dieron el anuncio, el esposo ya viene. Y dice que las 10 se prepararon, porque le dijeron que quién venía, el esposo. Yo le he dicho a algunas mujeres, a que usted vea esto, los hombres no somos tan dichos de estar diciendo palabras bonitas, hay muchos que sí, pero la gran mayoría no somos de eso, de que mi amor, somos esto. Pero yo sé algo seguro, 100%, que todo el hombre que sale cuando llega quiere encontrar a su mujer en su casa, aunque no le diga nada. Y hay hombres que dicen, no, a mí no me importa eso. Eso es mentira. Todo el hombre que sale cuando llega quiere ver a su mujer, aunque no le diga nada, ni le pase la mano, ni diga nada, pero él quiere ver a quién, a su mujer ahí. Y como el esposo venía, ¿qué hicieron ellas? Se prepararon para esperar al esposo. Típico de los hombres, se dilató en el camino, se paró a hablar con los amigos. Eso soy yo que lo estoy diciendo, no la Biblia. Pero dice que se tardó
se atrasó un poquito y dice que se durmieron, todas se durmieron. Y dice que a la medianoche llegó el esposo. Como se durmieron, ¿qué pasó con la lámpara? Se quedaron prendidas, hermano. Se le terminó, se le acabó el aceite. Las prudentes le echaron, pues ya viene, no fue que llegó. Fíjense que el primer anuncio a la medianoche fue: ya viene, no que llegó. Como la lámpara se le había acabado y se le estaba acabando, ya le quedaba poca cosa. Dice que las prudentes le echaron y le quedó más. Dice que ellas echaron a su lámpara, el fuego subió e estaban alumbrando. Pero las insensatas, dice que su lámpara se le apagaba. Típico de nosotros los mexicanos: denme un chin ahí hasta que yo vaya y compre. No, espérate. Él venía temprano y no llegó. Y si nosotros le damos el que nos queda y él se dilata un chin más, entonces se van a pagar la de nosotros y también se van a pagar la de ustedes. Más bien vayan a donde el que vende, y así ustedes van a tener y nosotras también. Pues dice la palabra que mientras ella iba, aquella 5, a comprar del aceite, dice que llegó el esposo. Y las que estaban esperando ahí recibieron al esposo. Dice que las insensatas llamaron: abrirnos, abrirnos. Ya es tarde. ¿Qué quiero reflexionar, hermano? Lo que le estoy diciendo, yo anduve muchos días con eso ahí dentro, ahí en esa Biblia. Pero yo tengo que pararme en el camino y preguntar: pero ven acá, ¿qué tú hacías antes? ¿Y qué tú haces ahora? Hay libertades que uno tenía antes de hacer cosas como que hoy uno lo tiene preso. Hay de cosas que nosotros estamos presos. ¿Qué tengo yo? Yo tengo que tratar de buscar cómo yo salí de esa cárcel. Pero ¿cómo era mi relación? ¿Cómo yo hacía? ¿Qué tiempo yo dedicaba para leer la Biblia? ¿Qué tiempo yo estoy dedicando ahora? Mi interés por tal y cual cosas. Antes yo tenía interés de que esto fuera así y fuera aquello. ¿Qué yo estoy haciendo ahora? ¿Estoy interesado por lo mismo? Si nosotros no reflexionamos, nosotros somos los que corremos el peligro que dice la Biblia, que muchos se quedarán. ¿O no dice así la Biblia? Muchos se quedarán. Pero no está hablando de los que están afuera. Está hablando de muchos de nosotros que corremos el peligro de quedarnos. El Señor sonar su trompeta y nosotros quedarnos aquí con el lloro y el currir de dientes. Muchos dicen: bueno, si me quedo, no acepto los términos del anticristo. Vamos a ver si es verdad. Porque si me quedé, bueno, no voy a aceptar. Pero si me muevo antes, en condiciones críticas de no entrar al cielo, ¿sabemos cuándo vamos a partir? No. Debemos entonces nosotros reflexionar y pararme en el camino. Señor, dime. Y el Señor muchas veces nos llama la atención. Y si lo llama a usted, a mí también. Porque Dios no hace excepción de personas.
Y el Señor me ha llamado a reflexionar. Yo tengo que reflexionar. Usted también, parémonos. Parémonos en el camino y preguntemos. ¿Para qué? Para que nosotros andemos por el camino que tenemos que andar. Reflexionemos. Reflexionar no es malo. Pararse es llamado. Párense, deténganse. El libro de los Salmos tiene una historia maravillosa de alguien que ministraba en la casa de Dios y dice que por estar mirando hacia otro lado, por poco se descarría, por poco se desliza, por poco se va de la palabra. Y eran hombres de Dios y mujeres de Dios. Nosotros estamos mirando como hombres de Dios especiales. Miren, hay un predicador ahí que cuando me dijeron en lo que anda, ya él, bueno, su vida totalmente, un cambio total hacia allá, diciendo que eso no es nada, cuando él decía que sí, eso era algo. Una vida apartada, se han apartado de Dios. Y nosotros corremos ese mismo peligro si no nos paramos. El apóstol Pablo dijo: no venga yo a ser heraldo para otro y venga a ser ¿qué? A ser destruido, a perder. Yo que he luchado para que muchos se salven, yo que he logrado que muchos vengan al camino. Pero si yo me descuido, puedo ser eliminado. Y todos tenemos que reflexionar. Porque cosas sencillas. Bueno, a Moisés una actitud no le permitió entrar a la tierra prometida. Y si era Moisés, que ahorita cantaban, ¿verdad?, que nosotros anhelamos ¿qué? ¿Subir a dónde? Para bajar como quién. Y una actitud de Moisés que él le hizo, no entrar a la tierra prometida. ¿Cuánto más no hará Dios con nosotros? Jeremías dijo que nos paremos, pero no hagamos nosotros como hicieron ellos. Que dijo Jeremías: no vamos a andar. Nosotros vamos a decir: sí, Señor, nosotros vamos a andar por donde tú quieras que nosotros andemos. Nosotros sí vamos a andar en tu verdad. Nosotros sí vamos a andar en tu palabra. Nosotros sí vamos a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, por tu presencia.